En las montañas ocultas de Sierra Sombría, donde la vegetación es tan espesa que el sol apenas logra filtrarse y el silencio pesa como un secreto antiguo, vivía un perro llamado Moro. No era un perro cualquiera. Su estructura fuerte, su pelaje claro como la ceniza y sus ojos firmes lo hacían parecer más una criatura tallada en piedra que un animal común. Moro no desperdiciaba energía en ladridos innecesarios ni perseguía sombras sin sentido. Observaba. Calculaba. Esperaba. Y cuando actuaba, lo hacía con una precisión que imponía respeto. Pertenecía a la familia Aranda, una familia dedicada a la apicultura y al cuidado de tierras en los límites entre el bosque y la montaña. La vida ahí no era sencilla. Cada jornada traía consigo riesgos, tormentas inesperadas, animales salvajes, noches interminables. Pero lo que estaba por ocurrir superaría cualquier historia que se hubiera contado junto al fuego. Aquella mañana parecía tranquila. El aire era cálido, las hojas susurraban suavemente y todo indicaba que sería un día más en la rutina del campo. Elena y Mara, dos jóvenes acostumbradas a la vida rural, decidieron internarse en el bosque para recolectar frutos silvestres. Era algo que hacían con frecuencia. Conocían cada sendero, cada árbol, o eso creían. Mientras avanzaban entre los arbustos, riendo y conversando, ignoraban que no estaban solas. Desde lo alto, oculto entre ramas densas, algo las observaba. Una presencia sigilosa. Paciente. Letal. De vuelta en la finca, Moro permanecía recostado cerca del taller de su dueño, Bruno Aranda, un carpintero de manos firmes y mirada cansada. El perro parecía descansar, pero sus oídos captaban cada vibración del entorno. Algo no estaba bien, y lo sabía. El bosque cambió. El canto de las aves se extinguió de golpe. El viento dejó de moverse. El silencio se volvió absoluto. ¿Lo sentiste?, preguntó Mara, deteniéndose en seco. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían el entorno con inquietud. No había sonido, pero había algo peor, una sensación. Una presión invisible que erizaba la piel. Entonces, una rama crujió. Y en el siguiente instante, el caos. Desde lo alto, un puma descendió como un rayo. Sus músculos tensos, sus garras extendidas, su mirada fija en su presa. No hubo advertencia. No hubo escape. Pero antes de que el ataque se concretara, un rugido diferente rompió el aire. Moro apareció. Nadie vio cuando salió de la finca. Nadie escuchó sus pasos. Simplemente estaba ahí, interponiéndose entre el peligro y las jóvenes. El impacto fue brutal. El puma y Moro chocaron con una fuerza que levantó hojas y polvo. El sonido del enfrentamiento no era solo físico, era primitivo. Dos instintos enfrentándose. Dos voluntades negándose a ceder. Las jóvenes retrocedieron, paralizadas. El combate fue feroz. El puma atacaba con precisión salvaje, buscando derribar, desgarrar. Pero Moro resistía. Se movía con inteligencia, anticipando cada movimiento, protegiendo, bloqueando, atacando solo cuando era necesario. No era una pelea por territorio. Era una pelea por vidas. Y en ese momento, Moro no era solo un perro. Era un guardián. Si estás sintiendo esta historia, si puedes imaginar cada segundo como si estuvieras ahí, suscríbete ahora mismo, porque aquí es donde las historias reales se convierten en leyendas que no vas a querer perderte. El enfrentamiento continuó entre gruñidos, golpes y respiraciones agitadas. Cada segundo parecía eterno. Elena y Mara no podían apartar la mirada. Sabían que estaban presenciando algo que jamás olvidarían. Finalmente, el puma retrocedió. Herido. Desconcertado. Había esperado una presa fácil, pero encontró algo que no estaba dispuesto a rendirse. Con un último gruñido, desapareció entre la espesura. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Moro, agotado, permaneció de pie unos segundos más, asegurándose de que el peligro había pasado. Luego, lentamente, se giró hacia las jóvenes. No buscaba reconocimiento. No esperaba nada. Solo cumplía con lo que, para él, era natural. Proteger. Las jóvenes, aún temblando, comprendieron que habían estado a un instante de perderlo todo, y que alguien había decidido enfrentarse a lo imposible por ellas. Esa historia comenzó a contarse en toda la región. No como un simple relato, sino como una verdad que dejó huella.
Porque aquel día, un perro hizo algo que muchos humanos no se atreverían. Y ahora te dejo una pregunta que no vas a poder ignorar. Si hubieras estado en ese lugar, ¿habrías tenido el valor de enfrentar al peligro como lo hizo Moro, o habrías huido sin mirar atrás? El puma lanzó su último intento, desesperado, con la furia de quien no acepta la derrota. Sus garras cortaron el aire buscando el cuello de Moro, pero ya no había precisión en sus movimientos, solo rabia y agotamiento. Moro, firme, resistente, no retrocedió. Su cuerpo estaba herido, su respiración pesada, pero su mirada seguía intacta. Y entonces, en un instante decisivo, todo terminó. El felino cedió. Con un gruñido bajo, cargado de dolor y derrota, se apartó lentamente, retrocediendo entre la vegetación. Sus ojos aún brillaban, pero ya no con dominio, sino con advertencia. Luego desapareció entre las sombras de Sierra Sombría, dejando tras de sí un rastro de hojas rotas y silencio. Un silencio profundo. Denso. Casi sagrado. Moro permaneció inmóvil unos segundos más, como si necesitara asegurarse de que el peligro había desaparecido por completo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su pelaje claro ahora estaba marcado por la batalla. Cada herida contaba una historia, pero ninguna de rendición. Finalmente, giró. Sus ojos se encontraron con los de Elena y Mara. Y en ese instante, dejó de ser el guerrero. Volvió a ser el guardián. Mara fue la primera en moverse. Sus piernas temblaban, pero aún así avanzó paso a paso. Extendió la mano con miedo, con respeto, y la apoyó suavemente sobre la cabeza de Moro. El perro no se apartó. Solo movió la cola, apenas una vez, como si ese pequeño gesto fuera suficiente para decirlo todo. Entonces Elena corrió. Lo abrazó con fuerza, sin importarle la sangre, sin importarle el dolor. Sus lágrimas caían sobre el pelaje de Moro, mezclándose con el polvo y la tensión que aún flotaba en el aire. Gracias, susurró, con la voz rota. Y aunque Moro no entendía palabras, entendía ese momento. Porque el vínculo que los unía iba más allá del lenguaje. Era lealtad. Era amor. Era algo que no se enseña, se siente. Si esta historia te está atrapando el corazón, este es el momento perfecto para suscribirte y formar parte de una comunidad donde las historias más impactantes cobran vida en cada relato. Y no te vayas sin dejar tu comentario, porque quiero leerte. ¿Crees que el valor nace en momentos como este, o ya vive dentro de nosotros esperando despertar? El camino de regreso fue lento. Cada paso era un recordatorio de lo ocurrido. Cuando finalmente llegaron a la finca de la familia Aranda, Bruno Aranda salió al verlas. Su expresión cambió en segundos. No necesitó palabras. Las heridas de Moro, el estado de las jóvenes, todo hablaba por sí solo. Corrió hacia ellos. Sus manos firmes, acostumbradas a la madera y al trabajo duro, temblaron al tocar el cuerpo de Moro. No era miedo, era algo más profundo. Orgullo. Preocupación. Gratitud. Resististe, murmuró, con la voz baja. Durante los días siguientes, la historia comenzó a expandirse. Vecinos. Viajeros. Personas que jamás habían pisado Sierra Sombría empezaron a escuchar el relato. Pero no todos lo contaban igual. Algunos hablaban de una lucha brutal. Otros, de un milagro. Y unos pocos, entendían la verdad. Que no fue solo una pelea. Fue una decisión. Porque Moro pudo no intervenir. Pudo quedarse. Pudo ignorar el peligro. Pero no lo hizo. Eligió enfrentar lo imposible. Eligió proteger. Eligió quedarse, cuando huir habría sido más fácil. Con el paso del tiempo, y cada vez que alguien mira hacia el bosque de Sierra Sombría, no puede evitar preguntarse. ¿Y si ese día hubiera sido diferente? ¿Y si Moro no hubiera llegado? Pero hay otra pregunta. Si tuvieras la oportunidad de proteger a alguien, aun sabiendo que podrías perderlo todo, ¿harías lo mismo que Moro, o dejarías que el miedo decida por ti? Bruno Aranda no pudo contenerse más. Sus manos, acostumbradas a la firmeza del trabajo diario, temblaban mientras recorrían el cuerpo herido de Moro. Cada marca contaba una historia brutal, pero también una victoria imposible. Mi guardián, susurró, con la voz rota. ¿Qué hiciste? Elena y Mara apenas podían hablar. Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas, con respiraciones agitadas, con el eco del miedo aún atrapado en sus cuerpos. Saltó desde arriba, dijo Elena, con la mirada perdida. No lo vimos venir.
Nos iba a matar, añadió Mara, apretando los puños. Y entonces, apareció Moro. El nombre quedó flotando en el aire. Como un símbolo. Como una promesa cumplida. Moro movió la cola una vez más, lento, casi imperceptible. Y entonces, su cuerpo cedió. No fue una caída brusca. Fue como si simplemente hubiera decidido descansar. Como si, después de todo, finalmente pudiera soltarse. No. Exclamó Bruno Aranda, arrodillándose junto a él. Pero Moro seguía respirando. Débil. Lento. Pero vivo. Y eso era suficiente. Si has llegado hasta este punto, es porque esta historia ya te tocó el corazón, así que suscríbete ahora mismo, porque lo que viene no es solo el final, es lo que convierte una historia en algo inolvidable. Y quiero leerte en los comentarios, ¿crees que existen seres que nacen con un propósito, o son las circunstancias las que los convierten en leyenda? Esa noche, la finca Aranda no durmió. El cielo se oscureció por completo, cubriendo Sierra Sombría con un manto de estrellas silenciosas, pero dentro de la casa, la tensión era palpable. Bruno Aranda limpió cada herida de Moro con una paciencia casi reverencial. No era un veterinario. No era un experto. Era un hombre haciendo todo lo posible por salvar a quien le había dado todo sin pedir nada a cambio. Agua tibia. Telas limpias. Manos firmes. Y una fe inquebrantable. Elena y Mara permanecían cerca, sentadas en el suelo, sin apartar la mirada. Ya no lloraban. Había algo distinto en sus ojos. Respeto. Comprensión. Habían visto algo que las había cambiado para siempre. Nunca voy a olvidar esto, murmuró Mara. Ni yo, respondió Elena, en voz baja. Afuera, el viento volvió a moverse. El bosque respiraba otra vez. Pero algo había cambiado. Porque esa noche, la selva no era la única que observaba. Los días siguientes fueron lentos. Pesados. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa, ¿resistirá? Moro apenas se movía. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu, intacto. A veces abría los ojos. Miraba a Bruno Aranda. Y eso bastaba. Porque en esa mirada había una conexión que no necesitaba palabras. Una lealtad que no se explica. Una historia que no termina. Poco a poco, comenzó a mejorar. Primero un movimiento leve. Luego, un intento de incorporarse. Hasta que un día. Se puso de pie. Inestable. Tembloroso. Pero firme. Elena fue la primera en notarlo. Se levantó. Gritó, con una mezcla de sorpresa y emoción. Mara corrió hacia él, deteniéndose a unos pasos, como si aún no pudiera creerlo. Bruno Aranda simplemente sonrió. No una sonrisa grande. No exagerada. Sino una de esas que nacen desde lo más profundo. Sabía que no te ibas a rendir, dijo. Y Moro, como respuesta, movió la cola. Con el paso del tiempo, la historia se esparció más allá de Sierra Sombría. Personas llegaban solo para escucharla. Para verla. Para entender si era real. Pero quienes habían estado ahí, sabían que no era solo una historia. Era una verdad. Una que no necesitaba adornos. Porque lo que ocurrió, superaba cualquier imaginación. Algunos comenzaron a llamar a Moro el guardián blanco. Otros. El que venció a la sombra. Pero para Bruno Aranda, para Elena, para Mara. Siempre sería lo mismo. Familia. El tiempo pasó. Las heridas desaparecieron, dejando solo cicatrices. Marcas que no debilitaban, fortalecían. Y cada vez que alguien nuevo llegaba y preguntaba. ¿Es cierto que enfrentó a un puma? Bruno Aranda no respondía de inmediato. Miraba a Moro. Y luego decía. No, no lo enfrentó. Hacía una pausa. Y sonreía levemente. Lo detuvo. Porque esa era la verdad. No fue una lucha por orgullo. Ni por territorio. Fue una decisión. Y eso, lo cambia todo. Hoy, cuando el sol cae sobre Sierra Sombría y el viento recorre los árboles, hay quienes aseguran que aún se siente algo distinto en el aire. Como si la montaña recordara. Como si el bosque supiera. Que una vez, alguien decidió no retroceder. Y esa historia, ahora también vive en ti. Pero antes de que te vayas, quiero dejarte una última pregunta que puede cambiar tu forma de ver todo.
Si tuvieras que elegir entre proteger lo que amas o salvarte a ti mismo, ¿qué decisión tomarías realmente cuando llegue el momento? El tiempo, como el viento en sierra sombría, no se detiene por nadie. Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el aire traía consigo el aroma de la tierra húmeda, Bruno Aranda permanecía de pie frente a la casa, sosteniendo con firmeza lo que más le importaba, su familia. Si esta historia sigue contigo, si sientes cada escena como si estuvieras ahí, suscríbete ahora, porque lo que estás viviendo aquí no es solo un relato, es una historia que deja huella. Y quiero que me respondas en los comentarios, ¿crees que el verdadero valor se demuestra en el momento del peligro, o en todo lo que haces antes de que ese momento llegue? Los días siguientes trajeron algo inesperado. La historia comenzó a viajar. Primero entre vecinos. Luego en pueblos cercanos. Después, más allá de Sierra Sombría. En cuestión de días, todos hablaban de Moro. El perro que enfrentó a la muerte, y ganó. Las personas comenzaron a llegar. Traían carne. Medicinas. Miradas llenas de admiración. Algunos querían verlo. Otros, solo necesitaban creer que algo así era posible. Pero Moro, nunca cambió. No buscaba atención. No reaccionaba a los elogios. Su lugar seguía siendo el mismo. Cerca de Bruno Aranda. Cerca de Elena y Mara. Vigilando. Protegiendo. Como siempre. Porque su recompensa no era la fama. Era verlas vivas. Con el paso del tiempo, la finca Aranda volvió a la calma. Pero no era la misma calma. Era una más profunda. Más consciente. Como si todos entendieran ahora lo frágil que puede ser todo, y lo valioso que es protegerlo. Cada atardecer se volvió un ritual. Bruno Aranda sacaba una vieja silla de madera, se sentaba frente al horizonte, y Moro se acomodaba a su lado. No hablaban. No hacía falta. Había cosas que ya estaban dichas. En silencio. Con el alma. Porque lo que los unía ya no era una relación de dueño y animal. Era algo más. Era respeto. Era gratitud. Era una historia compartida que nadie más podría comprender del todo. Los años pasaron. Lentos. Firmes. Como pasan en el campo. Elena y Mara crecieron. Sus risas cambiaron, sus caminos comenzaron a tomar forma, pero nunca olvidaron. Nunca. La finca envejeció con ellas. Las cercas se desgastaron. Los árboles crecieron. El viento siguió contando historias entre las hojas. Y aunque el tiempo borró las huellas físicas de aquel día, no pudo borrar la memoria. Porque hay cosas que no se van. Moro también cambió. Su andar ya no era veloz. Sus pasos eran más pesados. Más lentos. Las cicatrices en su cuerpo se hicieron parte de él, como mapas de todo lo que había vivido. Sus patas, antes firmes como roca, ahora temblaban en las mañanas frías. Pero su mirada. Esa nunca cambió. Seguía siendo profunda. Atenta. Presente. Seguía siendo el guardián. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, Elena se sentó junto a él. Ya no era la misma joven de antes. Había madurado. Pero en ese momento, volvió a ser aquella que necesitaba protección. Apoyó su cabeza en el lomo de Moro. Nunca te lo dije bien, susurró. Pero me salvaste la vida. Moro no se movió. Solo respiró. Lento. Tranquilo. Como si supiera que no hacía falta responder. Porque hay cosas que no necesitan palabras. Y si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con una última pregunta que no es solo parte de esta historia, sino de la tuya. Cuando llegue ese momento en tu vida, ese en el que todo dependa de una decisión, ¿serás capaz de actuar como Moro, o dejarás que el miedo decida por ti? No era solo un perro el que se iba. Era un capítulo entero de sus vidas. Era silencio compartido, era protección invisible, era una historia que ya no caminaba, pero que jamás se iría. Aquella mañana en Sierra Sombría fue distinta. El aire parecía más quieto. Más respetuoso. Como si incluso la naturaleza entendiera que algo importante había cambiado para siempre. Si tuvieras que elegir entre proteger lo que amas o salvarte a ti mismo, ¿qué decisión tomarías realmente cuando llegue el momento? El tiempo, como el viento en Sierra Sombría, no se detiene por nadie.
Aquella tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el aire traía consigo el aroma de la tierra húmeda, Bruno Aranda permanecía de pie frente a la casa, sosteniendo con firmeza lo que más le importaba, su familia. Si esta historia sigue contigo, si sientes cada escena como si estuvieras ahí, suscríbete ahora, porque lo que estás viviendo aquí no es solo un relato, es una historia que deja huella. Y quiero que me respondas en los comentarios, ¿crees que el verdadero valor se demuestra en el momento del peligro, o en todo lo que haces antes de que ese momento llegue? Los días siguientes trajeron algo inesperado. Las personas comenzaron a llegar. Traían carne, medicinas, miradas llenas de admiración. Algunos querían verlo. Otros, solo necesitaban creer que algo así era posible. Pero Moro, nunca cambió. No buscaba atención. No reaccionaba a los elogios. Su lugar seguía siendo el mismo. Cerca de Bruno Aranda. Cerca de Elena y Mara. Vigilando. Protegiendo. Como siempre. Porque su recompensa no era la fama. Era verlas vivas. Con el paso del tiempo, la finca Aranda volvió a la calma. Pero no era la misma calma. Era una más profunda. Más consciente. Como si todos entendieran ahora lo frágil que puede ser todo, y lo valioso que es protegerlo. Cada atardecer se volvió un ritual. Bruno Aranda sacaba una vieja silla de madera, se sentaba frente al horizonte, y Moro se acomodaba a su lado. No hablaban. No hacía falta. Había cosas que ya estaban dichas. En silencio. Con el alma. Porque lo que los unía ya no era una relación de dueño y animal. Era algo más. Era respeto. Era gratitud. Era una historia compartida que nadie más podría comprender del todo. Los años pasaron. Lentos. Firmes. Como pasan en el campo. Elena y Mara crecieron. Sus risas cambiaron, sus caminos comenzaron a tomar forma, pero nunca olvidaron.